Hoy estoy tan contenta porque me moría de ganas de tener este invitado. Como les contaba, es una cuenta que yo personalmente descubrí hace poquitito y rayé porque te juro que te hice así como psicópata. Llegué hasta las primeras publicaciones porque me pareció tan interesante esto que plantea James Wood, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Él es chef y creador de Cocina y Ciencia y se declara o él se define como un cocinero en gastronomía científica. ¿Cómo estás, querido mío? Muy bien, Connie, así es que muchas gracias por esta invitación. Y sí, más o menos me defino de esa manera como tú lo has descrito, como este geek, nerd, como quieran decirle, pero yo como chef de profesión me encanta mucho el poder enseñar esto que es la gastronomía científica o la ciencia de la cocina, como muchos lo conocen. ¿Y qué es la ciencia de la cocina? Bueno, en el fondo es entender que todo tiene una explicación, o todo puede tener una explicación, porque cuando cocinamos suceden muchas reacciones físico-químicas interesantes y sin asustarnos. Ejemplo, cuando quebramos un huevo en una sartén, el huevo es blando y es transparente, es líquido, pero después con el calor se va tornando blanco, se va tornando duro y su sabor cambia completamente. Entonces eso es algo ya sabido por todos nosotros cuando cocinamos un huevo, pero la diferencia es que la ciencia explica el por qué ocurren todas esas reacciones, por qué cambia a blanco, por qué queda más sabroso. O sea, eso y un sinfín de todos los procesos y técnicas culinarias que existen, porque tú sabes que para cocinar tenemos que hacer muchas cosas, muchos pasos y absolutamente cada paso, cada ingrediente, cada mezcla que hagamos va a definir su sabor, su textura, su apariencia y todo puede cambiar. Oye, qué entretenido. Yo estaba mirando tu cuenta y la gente en general te tira muy buena onda y la verdad es que el contenido que tú tienes a mí me parece muy diferente, muy innovador y muy entretenido. Yo sé que tú eres chef de profesión. ¿Cómo llegaste a esta idea de empezar a mostrar de manera tan didáctica y como en fácil también para que los simples mortales lo entendamos, el tema de la ciencia detrás de la cocina? Mira, yo creo que todos tenemos un superpoder en la vida, o sea, llevándolo a la cosa realista. Y yo creo que algo que tengo es que yo explico las cosas más complicadas posible de la manera más sencilla posible. Me encanta. Entonces, bueno, desde que yo entré a trabajar a restaurantes, a hoteles, porque soy chef de profesión, yo siempre le explicaba a mi estudiante o a mi gente, bueno, las cosas pasaban por esto. Oye, si mezcla esto, va a pasar esto. O sea, si pones el huevo, pones la sal ahora, va a ocurrir esto. Y decían, wow, qué interesante. Y llegó un momento donde tenía tanta información en la cabeza que iba a explotar y tenía que empezar a compartirla. Entonces empecé con los blogs, luego empecé por Facebook y me fui adaptando poco a poco a las redes sociales. Y sabemos que hoy en día las redes sociales son para entretenerse, para el ocio, para pasarla bien, pero yo lo vi como una herramienta educativa y todo lo que hago prácticamente es con un fin educativo. Y empecé a hacer esta información para los profesionales, porque yo soy muy apasionado por mi rubro, muy camiseteado, pero me di cuenta que las primeras publicaciones, por ejemplo, del puré, del arroz, con una dirección muy profesional, a la gente de la casa, no sé, los aficionados, dueñas de casa, cocineras, le empezó a gustar y dijeron, oye, qué entretenido, yo hago lo mismo, me pasa lo mismo. Entonces me di cuenta que naturalmente la información se volvió transversal y todas las personas que o les gustaba cocinar o les gustaba comer entendían muy bien mi contenido. Entonces creo que fue una respuesta muy positiva por parte de la gente y eso me ha motivado a seguir haciendo esto que estoy haciendo hasta el día de hoy. Oye, es que es muy entretenido y a mí me pasa, James, que de repente subo una receta y la gente me hace preguntas que tienen que ver con lo que haces tú más que con lo que hago yo, que soy cocinera, ¿no? Yo además soy autodidacta, por lo tanto no pasé por esa experiencia de aprender los procesos en la cocina y hay cosas que las sé porque sí, y hay otras cosas que a veces no sé mucho qué responder y me doy cuenta de la cantidad de preguntas que tiene la gente y de lo conservadora también que es la gente en la cocina, ¿no? Como esa poca capacidad de innovar, como que es que mi abuelita siempre dijo y mi mamá también, y entonces en esta casa, no sé, no se come comida recalentada porque alguna vez escuchamos por ahí que hacía mal y hay una cantidad de preguntas enormes. Y quiero partir con una que la otra vez te hice. Adelante. Y que ha estado muy en boga y que cada vez que subo una receta con arroz me la vuelven a preguntar, que es esto de que el arroz no se puede poco menos que comer recalentado y que se tiene que comer recién hecho porque si no tiene una bacteria que es gravísima y toda la gente como con una psicosis con la bacteria del arroz. Por favor,
¿Qué pasa con eso? Bueno, lo importante es que la ciencia entrega la información y uno después con la información decide, perfecto, lo aplico o no. Perfecto. Entonces, en el caso del arroz, sí, es cierto que cuando tú cocinas tu arroz y después te lo comes, se genera una bacteria, pero la bacteria se puede generar al instante o el arroz puede ir con esa bacteria. La bacteria se conoce como Bacillus cereus. ¿Ya? Y no hay que asustarse por el nombre. Lo importante, es una bacteria que no modifica el sabor ni el aroma del arroz y puede estar siempre. Y el problema es que muchas intoxicaciones que suceden en la casa son debido a esto. Pero ojo, no es una bacteria letal. Nos causa dolores de estómagos y demás. Ahora, es cierto, pero siempre hay que entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿qué sugiero yo? Y sobre todo con todos los respaldos. Uno puede cocinar su arroz, perfecto, se come la porción. Y como muchas casas están acostumbradas a hacer arroz para la semana o para varios días, ¿qué es mi recomendación? No dejarlo enfriar en la misma olla. ¿Ya? O sea, si uno va a saber que está haciendo arroz para comérselo más tarde, la noche, etcétera, el ideal es que el arroz caliente lo saquemos de la olla, lo extendamos en una superficie, ya sea en una lata, en una bandeja, lo que sea, porque mientras más extendido, más rápido se enfría. El Bacillus cereus le gusta la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alejarlo lo más posible a temperatura ambiente. Entonces, si lo enfriamos rápidamente, después lo traspasamos a un bowl, a un pocillo, a un tupper, lo que sea, y lo guardamos en el refrigerador, perfectamente eso puede durar 4 o 5 días sin ningún problema. O sea, el tema tiene que ver con dejarlo a temperatura ambiente. O sea, ese hábito de hacer un ollón de arroz a la hora del almuerzo y que quede ahí el día entero, eso es lo que hay que evitar. No es que uno no se pueda comer el arroz preparado el día anterior. Exacto, entonces esa es la recomendación. Y ojo con eso, porque cuando yo entrego este consejo, muchos dicen, es que yo llevo 20 años haciendo lo mismo, dejo la olla, el arroz afuera, y a ver, está bien, todos los metabolismos son diferentes. Exacto. Y lo importante es que a todos las bacterias nos pueden funcionar diferente. Entonces, estas son recomendaciones generales y una vez más, tenemos que velar por la seguridad alimentaria, tanto profesionalmente como en casa, y de lo profesional podemos aprender muchas cosas para aplicar en la casa. Y el fin está siempre en prevenir, si no, no nos lavaríamos las manos. Eso Exacto. Es algo esencial. Así que estos consejos que yo entrego son siempre con el fin de prevenir y recomendar. Y créeme que ha sido muy bien recibido ahí por la comunidad. Ya, entonces ya saben, el arroz se lo pueden comer, lo pueden guardar 4 o 5 días en el refrigerador. Lo importante es no dejarlo a la intemperie, sino que cuando ya está listo, lo pongo en un tupper, espero que se enfríe, ¿verdad? Y lo refrigero. Exacto. Y ahí se evitan cualquier tipo de problema. Maravilloso. Oye, otra pregunta, porque yo dejé una cajita de preguntas en el Instagram. Sí lo vi. Y además te mandaron muchos saludos, que tu contenido es muy entretenido, que te encuentran muy simpático, así que harto piropo. Y te quería preguntar otra cosa que tiene que ver con la comida recalentada. Me da la sensación de que hay gente que tiene como un pánico a la comida recalentada, como sin tomarle el peso y entender como lo extraordinario que es el proceso de refrigeración y cómo cambió la vida y cambió la industria, ¿verdad? Y que finalmente cuando la comida está manipulada de manera correcta, como con las cadenas de frío que corresponde, la verdad es que la comida recalentada es maravillosa. Exacto. O sea, a cualquier persona puedes preguntar. O sea, los porotos al día mejor son mejor. Unas lentejas, un guiso, las pastas. O sea, el culto de la comida al día siguiente es increíble. Y en lo personal, eso también tiene una explicación de la ciencia. A ver. Bueno, no sé si la puedo decir. Son 7 cosas, son 7 fundamentos por el cual la comida queda mejor al día siguiente. Y eso lo cubro en mi libro. O sea, así dando un spoiler. El libro uno sale pronto. ¿Estás haciendo un libro? Estoy haciendo un libro. ¡Qué maravilla! Exacto. Pero haznos un resumen cortito para entender un poquitito. Mira, sencillamente, los alimentos están formados principalmente por agua. ¿Ya? O sea, una manzana, una lechuga, un tomate, una carne, es aproximadamente un 70% agua. Cuando esa agua contiene todos los sabores, los alimentos que están disueltos, son sus moléculas. Cuando tú cocinas los alimentos por cocción, evaporas mucha de esa agua. Y cuando tú evaporas agua, concentras sabor. ¿Se entiende? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando está reposando en el frío? Porque está lo interesante. Hay muchas mezclas de alimentos, por ejemplo, que, no sé, hablemos de un plato de porotos. Ya. Tenemos los porotos, tenemos los fideos, tenemos el zapallo, zanahoria, todas esas cosas maravillosas. Y uno condimenta, que orégano, que comino. Entonces, eso tiene un sabor muy rico. Pero cuando tú lo dejas reposando, el comino, el orégano, esas especias que son fuertes, van a terminar de solubilizarse, o sea,
con toda el agua presente van a terminar llegando a todas las esquinas. Los porotos van a absorber más de esa agua que está mucho más concentrada. Los fideos también superficialmente se acumulan de más sabor y todos los sabores se reparten porque al final todo el alimento son moléculas y las moléculas se mueven y entonces en frío se mueven más lento, sí, pero genera estas reacciones sabrosas. Por eso la comida al día siguiente sabe mejor y cuando tú la recalientas, que está lo importante, evaporas más agua. Así que ahí hay un dato interesante. Ahí queda más rica todavía. Oye, y a mí no me ha parado la lengua aquí preguntándole cosas a Kane sobre los mitos. Y dejamos lanzada la pregunta, que también es una de las cosas que más me comentan habitualmente y que tiene que ver con el uso del microondas. A ver, el microondas es un electrodoméstico ya que está prácticamente en todas las casas. Y ¿es tan malo? Al contrario, es buenísimo. ¿En una serio? herramienta espectacular. Es uno de los sistemas más rápidos para cocinar o recalentar los alimentos. Y no hay que tenerle susto. Es un magnetrón que funciona, pero por radiación. No hay que confundir radiación con radioactividad. No es ¿Ya? que tenga plutonio, uranio. O sea, hay tanta mala información sobre los microondas. Lo único que hace es que calienta los alimentos de una manera más efectiva, porque las ondas calientan de manera más controlada y directa el agua. Por eso tú solo puedes calentar cosas que tengan agua. Ejemplo, si tú pones un plato, no le va a pasar nada, queda Claro. frío, porque carece de agua. Pero tus alimentos se calientan muy rápido, pero eso de que salen radiados, que es malo, que mata nutrientes, es totalmente falso. En serio, es que me explotó la cabeza, así, ¡pah! Como que eso era algo que yo había escuchado siempre. Oye, me encanta escuchar eso, encuentro bacán poder ir como derribando los mitos, pero a partir de la ciencia. Ya, nos vamos con otras que me parece muy interesante. Vamos. Miel que se vuelve tóxica cuando se calienta. Mira, eso fue un video viral, como yo dije, o sea, tiene esta información y lo importante, el video es falso, está montado. ¿Ya? Y, a ver, ¿qué es lo importante? Pero la gente le tiene terror. Le tiene terror, sí. O sea, es más que... Y tú subes un video de ejemplo, un queque de miel. Y sí. Y se asusta. No, es que calentar la miel es tóxica. Tóxico, se convierte en veneno, me decía una niña una vez. Yo decía, ¡ah! Mire, a ver, ¿cómo? para Celsus decía que la dosis la hace el veneno. Entonces, depende cuando tú consumas de una sustancia, lo venenoso que sea. La miel puntualmente. Si se calienta, pierde algunas de sus enzimas, que Perfecto. son esenciales, que como son casi todos nutritivas. los alimentos, por cierto. Claro, pero eso de que se vuelva tóxica, que sea un veneno, es falso, pero a cierto punto. Ejemplo, la miel deja de ser menos nutritiva, sí, pero para que sea tóxica, tú al menos deberías consumir 35 kilos a la semana. Y dime, ¿qué persona No, nadie. consume 35 kilos de miel calentada? Calentada a la semana, claro. Entonces- Habría entonces- que ser como un oso, pero con un microondas para poder calentar la miel. Una cosa absolutamente imposible. Así Oye, qué es. maravilla. Ya, voy a subir un quequito de miel mañana mismo para que no me estén ahí diciendo que no se puede. Otra cosa que me preguntan mucho, pero Connie, el aceite de oliva no se puede calentar, que es malo, que no sé qué. Bueno, o sea, cocinar con aceite de oliva es bastante bueno y recomendado, pero ¿qué pasa? Cuando el aceite de oliva alcanza sobre 70 grados, Ya. ¿qué sucede? Muchos sus fenoles se pierden o se disminuyen. Pero entendamos lo siguiente, el aceite de oliva tiene un punto de humeo harto, o sea, lo puedes calentar hasta 220, 230. O sea, la comida mediterránea, la cocina mediterránea completa está hecha en base a aceite de oliva. Claro. Entonces, como yo te dijera lo siguiente, el aceite crudo tiene nutrición igual a 100, inventando. Y cuando tú lo calientas, tiene nutrición igual a 60. Perfecto. Es como que pierdes un poco, sí, pero tampoco pierdes mucho de lo bueno. Ahora, como sugerencia, yo siempre digo, si vamos a cocinar con aceite de oliva, agreguémoslo al final. Claro. Porque su sabor es muy bueno. Pero una vez más, de que pierda un poco, sí, pero tampoco se vuelve aceite de motor. Se nos fue el programa volando, me habría quedado la tarde entera aquí conversando contigo. Vamos a dejar a la gente invitada a tu cuenta, ¿verdad? Que se llama Soy Sensei Cocina, tanto en Instagram, YouTube y TikTok. Hay solamente contenido educativo. Oye, ¿y el libro para cuándo? El libro, si va todo bien, a fin de mes, así que atento a mis redes sociales, que ahí voy a estar anunciando y va a ser un libro para todas las personas. Qué entretenido. Si necesitas venir aquí a anunciarlo, bienvenido, por supuesto. Un Lo millón de haremos. gracias Muchas por gracias, habernos Connie. acompañado. De verdad que una conversa muy, muy interesante. Estos fueron los mejores momentos de 13C Radio. La cultura está en el aire. Del 102.1 y 13cradio.cl.